lo profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 7:38. Damos la bienvenida al economista Mauricio Pozo, PhD. Él fue ministro de Economía en 2 gobiernos. Economista Pozo, muy buenos días. ¿Qué es lo que viene ahora ya con la vigencia de este acuerdo denominado SAF con el Fondo Monetario Internacional? Sí, buenos días, gracias por la entrevista. Este era un acuerdo que el país requería, no para resolver todos los problemas, sin duda alguna, pero sí para ayudar con otras acciones que tienen que emprenderse a darle una salida a la situación. Muy complicado, yo al menos lo veía sin este apoyo internacional, sin este apoyo externo, porque no solamente es el tema de los recursos, sino que esto viabilizaba convenios con otras instituciones y daba una señal de confianza en el programa económico del actual gobierno. Desde ese punto de vista creo que es favorable, creo que era, como digo, emergente, pero no es suficiente. Hay otras acciones adicionales que tienen que emprenderse porque si le vemos con una lectura un poco más, yo diría, crítica, en el convenio se habla, por ejemplo, que para el año 2028 vamos a alcanzar una tasa de crecimiento económico del 2.5. ¿Eso qué significa o qué significaría? Que vamos a tener los próximos 4 años un crecimiento muy pequeño, que si le unimos a lo que ha ocurrido en los años anteriores, estamos hablando de probablemente una década sin que el país haya crecido. Y eso no ofrece ninguna opción de, por ejemplo, recuperar el empleo o mejorar los índices de pobreza. Por eso decía, necesario sí, urgente también, pero también insuficiente. Hay que adoptar otro tipo de políticas adicionales para darle al país la opción de un crecimiento más acelerado. Y por otro, Economista, dígame. muy buenos días. Justamente en estas otras acciones, pues ya se ha anunciado de parte del gobierno nacional la eliminación de los subsidios a los combustibles, gasolinas extra y Ecopaís. Este ha sido un tema sensible. No olvidamos los últimos acontecimientos en el gobierno del presidente Lenín Moreno a propósito de esta decisión que se adoptó de empezar en un proceso de focalización de estos combustibles. Ahora el gobierno nacional habla de una eliminación, pero de un sistema de compensaciones que no está muy claro. Le escuchamos al ministro Torres diciendo que se compensará al usuario, en este caso no a los transportistas. Esto no ha quedado muy claro, pero sería importante conocer cuáles son sus lecturas sobre esta decisión que ha tomado ya el gobierno nacional y que ha dicho que será en este mismo año. El problema de los precios subsidiados, porque eso es lo que en la práctica significa tener un precio por debajo del valor real, no focaliza nada, desperdicia recursos, genera distorsiones, y este es un problema de años de los derivados de combustible. En este caso se está hablando de la gasolina Ecopaís y Extra, no se está hablando de diésel. Algún rato van a tener que abordar ese tema porque inclusive es mucho más significativo en monto de subsidio que el caso de las 2 gasolinas. Esto probablemente rinda unos 500 millones. Bueno, tampoco se ha hablado del gas. No se ha hablado del gas. En el pasado fue muy importante, ahora es menos importante, pero no por ello hay que dejarlo de lado. Habrá que ver en algún momento si quieren topar este tema. Pero para responder su pregunta, la idea es que el precio, al menos hasta donde se puede conocer, el precio alcance el valor real de las gasolinas, pero para que esto no impacte en determinados sectores, a esos sectores se les daría un apoyo directo. Esto puede ser un ajuste, me voy a inventar el ejemplo, en el bono de desarrollo humano o una compensación para que no suba algún tipo de transporte público o de otra naturaleza. Ahí están las camionetas, por ejemplo, de transporte en el sector rural. Conozco que están las tricimotos también, pero algo directo para que no genere un problema de impacto en ciertos sectores poblacionales.
Ahora, economista, ya ha habido pronunciamientos de los sectores sociales, entre ellos de la CONAIE. Quizás uno de los principales cuestionamientos es que no ha habido una invitación formal para poder analizar este tema, conocer más de cerca estas compensaciones, cómo se va a hacer. Se ha dicho, por ejemplo, que a los taxistas las compensaciones serían vía transferencias bancarias. Se habla de entre 100 y 150 millones de dólares que le costaría al Estado ecuatoriano por año estas compensaciones a propósito de la eliminación de estos subsidios. ¿Considera usted que efectivamente va a ser posible esta decisión? El mejor sistema es el más simple. Establecer, por ejemplo, subsidios vía precios diferenciados nunca funciona. Esto genera distorsiones. ¿A qué me refiero? Algún rato se discutió cuando habían las mesas entre el gobierno anterior y el sector indígena, que un precio para el que tiene este tipo de vehículo, que un precio para el que tiene este tipo de remuneración, eso no funciona. Tiene que haber un solo precio y ahí devolverle a través de algún sistema al sector para que no haya mayor afectación. Puede ser el caso que usted menciona del taxismo una de las vías. No creo que sea la única, pero ahí tiene usted un esquema donde recauda 500 millones y devuelve vía subsidio 100 millones. Es decir, le queda en neto al Estado una utilidad, pongamos de comillas, de 400 millones que puede destinarse a algún objetivo prioritario del gobierno. Ahora, economista, el incremento del IVA, esta eliminación de los subsidios, el nuevo crédito con el Fondo Monetario Internacional, todo esto que se estaría aplicando sigue siendo insuficiente para cubrir las necesidades del Estado. Esto quiere decir tal vez que el gobierno tiene que pensar en nuevos créditos, quizás ya aparte de los que se han anunciado, que han dicho que podrían llegar hasta 8.000 millones con la apertura y la voluntad de otros organismos multilaterales a propósito de este crédito con el Fondo Monetario Internacional. Pero sigue siendo insuficiente. Para los 4 años próximos, lo que se prevé recibir por parte de los multilaterales, Fondo Monetario, que es el caso que estamos conversando, pero unido al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco Mundial, el tema de la Agencia Francesa de Desarrollo, el tema de la CAF, el tema del FLAR, el Fondo Latinoamericano de Reservas. Ese agregado es de 14.200 millones. Es decir, 4.000 del fondo y la diferencia de los otros multilaterales. Solo uno de ellos va a aportar igual que el crédito del fondo, que es el caso del Banco Mundial. Ese monto es lo que va a ingresar. Y el monto de pago de deuda externa durante el mismo periodo es de aproximadamente cerca de 12.000 millones. Es decir, es más lo que se va a recibir, lo que se va a pagar. Y por lo tanto va a quedar un neto a favor de la liquidez. Pero lo importante, como usted bien anota, es que no nos quedemos ahí. Probablemente haya que sentarse a buscar un replanteamiento de la deuda externa en el ámbito bilateral. Ahí el grueso es la deuda con la China. Y asimismo el caso de la deuda con tenedores de bonos, porque el oxígeno que se dio con la renegociación anterior está por fenecer. Esos dos ámbitos tienen que adicionalmente ejecutarse para darle un alivio adicional a las finanzas públicas. Por Economista otro lado, Pozo, quisiera preguntarle yo por qué, a pesar de este espaldarazo del Fondo Monetario Internacional, que ha sido muy generoso, incluso en los términos cuando se ha referido al gobierno ecuatoriano, reconociendo el esfuerzo que está realizando, ¿por qué el riesgo país sigue subiendo? Se encuentra en 1.324 puntos al momento, algo más de 200 puntos de los niveles más bajos con los que llegó en el gobierno de Noboa. ¿Es esto una reacción quizá a la previsión de la resistencia social que existe en Ecuador y además a la pérdida de sintonía del Ejecutivo con la Asamblea? Hay varios temas en esto, Gustavo. No hay una sola razón y no es fácil explicación. Es decir, no es que porque sube algo se debe exclusivamente a este factor u a otro. Uno, hay un rezago de efectos. Es decir, a veces el riesgo país tiene lo que se llama en economía un lag, es decir, un rezago respecto a problemas anteriores. Dos, puede haber el tema político efectivamente con la Asamblea que puede dificultar
hacia adelante la adopción de ciertas acciones. 3, algo puede ser del tema de los indígenas, yo creo que eso todavía no, porque esto es realmente último. Tal vez pueda haber, sí, una afectación derivado de que nos estamos poco a poco acercando al periodo electoral y habrá que ver qué es lo que el gobierno adopta en un periodo de elecciones. Sin embargo, no es que los multilaterales no están viendo la realidad, lo ven igual o mejor que nosotros mismos. Ellos lo que están viendo es que a pesar de que hay un cambio de gobierno, que hay un proceso electoral, hay un voto de confianza en el gobierno y le están apostando a que buena parte de las acciones que son posibles de adoptar, la adopta este gobierno y las otras tendrán que renegociar y replantear con el próximo gobierno. Recuerden que este es un programa que una parte cubre este gobierno y el grueso se va a cubrir en el siguiente. Pero no hay una sola explicación para el tema del riesgo país, yo creo que es un mix de reacciones. Probablemente pueda darse algún tipo de alivio una vez que empiecen a pagarse algunos compromisos de impagos con estos 1.000 millones que acaba de ingresar. Recuerden que en este año solo del fondo son 1.500 millones, faltan 500 millones adicionales en el próximo trimestre que tendría que ingresar, más del recurso proveniente de los otros multilaterales. Entonces eso puede ir aliviando algunas presiones que se ha tenido, por ejemplo, con contratistas privados, y de esta manera bajar la tensión que hay, y eso puede redundar en que el riesgo país ya se haya subido en estas fechas, pueda empezar a descender posteriormente. Pero sí dependerá mucho de cómo se mueva el ambiente político en el tema, en el periodo electoral. En cuanto a la inflación, ¿qué es lo que va a suceder? También hemos escuchado que hay previsiones de que se pueda tener una inflación que llegue a superar incluso un 3%, inflación bastante considerable para los niveles que ha venido teniendo Ecuador en su economía dolarizada. Yo no participo de esto. El proceso inflacionario requiere un estímulo monetario para que se pueda dar. Las decisiones, por ejemplo, impositivas, son decisiones que pasan de un lado al otro, es decir, pasa el contribuyente al Estado y el Estado devuelve al mercado. Aquí no existe un aumento de liquidez, es la misma liquidez, pero circulando de otra forma. El recurso de afuera, del caso del fondo y de los otros, sí es un ingreso adicional, sí es liquidez nueva, fresca, pero el monto del desajuste es tan grande que tampoco creo que se pueda dar. Con un nivel de desempleo que no ha mejorado lamentablemente y subempleo también, usted no tiene la presión de demanda suficiente, así que el tema del impuesto, del agregado inflacionario al proceso no le veo, y además porque tenemos una economía dolarizada que no existe opción alguna de financiar las necesidades fiscales con impresión de moneda, porque eso no lo podemos hacer. Así que no creo que sea un riesgo realmente ese tema. ¿Usted cree, economista Pozo, en algunas ocasiones habíamos hablado con usted y hemos hablado con otros analistas de que todavía no se visualizaba un norte en la política económica o las estrategias claras en las decisiones que debería tomar el gobierno nacional respecto de la economía del Ecuador? ¿Usted cree que se ha ido clarificando, ya hay un norte de hacia dónde quiere conducir el gobierno de Daniel Noboa a la economía del país, por dónde ir encontrando las salidas? Bueno, si usted ve la foto de lo que fue el inicio del gobierno, inclusive días antes de la posesión, cuando viajaron y conversaron con los bancos de inversión y los multilaterales, en esa época la lectura no fue buena. No había claridad hacia dónde caminaban, no tenían claro el programa económico, no veían la magnitud del problema, pero esto ha ido mejorando, creo yo, a la presente fecha, tanto así que inclusive hubo decisiones que se dieron antes del acuerdo con el fondo, como es el caso del IVA. Y también el asunto de los subsidios, que ya se venía conversando del tema. Entonces yo creo que ya existe más convicción y existe más entendimiento del problema, y tanto así que hay este voto de confianza que yo anoto por parte de los multilaterales. Esto significa que ya existe alguna luz hacia adelante, pero me parece que es todavía insuficiente. Hemos hablado de algunas otras acciones que hay que emprender en el tema de la deuda,
el tamaño del Estado es otro tema, el rol del Estado en actividades empresariales es otro tema. Hay que trabajar en el ámbito laboral porque la legislación actual no funciona, a pesar del problema que tuvimos de no tener el apoyo popular en el tema del trabajo por horas. El costo de financiamiento interno es otro problema. La deuda del Estado con la seguridad social, que hay que buscarle una salida rápida, que ese existe en el programa, es emergente porque es un problema de la seguridad social, pero también es un problema fiscal. Es decir, existen bastantes otras cosas sobre las cuales tenemos que caminar para darle una integralidad al programa y que tenga mejor visos de crecimiento económico después. En cuanto a los combustibles, economista Pozo, todos los ecuatorianos, particularmente usted que seguía el pulso de lo que sucedió en el año 2019, recordemos cómo se levantó y se paralizó el país. ¿Qué lecciones cree usted se deben aprender, se deben observar con respecto al 2019 en este anuncio anticipado que existe ya y esta ruta que se ha emprendido para quitar el subsidio de estos dos combustibles? Yo creo que el apoyo popular del gobierno y del presidente, a pesar de que pueda haber habido alguna reducción, alguna contracción, es alto todavía, bastante mayor que el que tuvieron los gobiernos anteriores en esas fechas. Es decir, yo creo que existe menor ánimo de ir contra el gobierno por estas acciones que estamos comentando de lo que hubo en el pasado. Esto es un primer elemento. En segundo elemento, la representatividad que ha tenido, por ejemplo, el grupo indígena, por ejemplo, en las últimas elecciones no fue mayor. Por ese lado tampoco le veo con la fuerza que pudo haber tenido fechas previas. Tercero, recuerde que efectivamente hubo el problema de la primera revuelta, pero recuerde que en el año 20, en plena pandemia, yo estuve en el gobierno, se introdujo un esquema de ajuste gradual de los precios de los derivados. Teníamos un ajuste del 5% mensual, después se ajustó al 3%, y eso se mantuvo hasta el final del gobierno. Y fue en el gobierno del expresidente Lasso, meses después, que lo derogó sin razón que yo hasta ahora no encuentro la explicación para ello, y ahí quedó. Entonces, sí ha habido algunos antecedentes, unos, como usted bien anota, de reacción popular, pero yo creo que en un entorno algo diferente. Y segundo, también ha habido del otro, que habíamos avanzado hacia precios reales del mercado internacional, que es lo que pretendía el ajuste gradual que tuvimos en su momento. Así que yo no creo que sean exactamente las mismas condiciones del pasado. Me parecería que no hay el ambiente similar como para una situación similar a la que quisiera recordarle nada más un hecho que fue muy criticado por observadores en el gobierno de Lenín Moreno, la detención que se hizo de el dirigente de la CONAIE que catalizó la protesta. Sí, por supuesto, o sea, esos temas no podemos abstraernos, pero eso cae más en el ámbito político. Habrá que ver qué manejo político y qué muñeca política tiene este gobierno frente a ciertos grupos, por ejemplo el indígena, versus lo que tuvieron en gobiernos anteriores con ellos mismos. Yo quería consultarle su opinión sobre si usted quizás considera también que en el imaginario de los ciudadanos, de los ecuatorianos, de las ecuatorianas, está también un poco más claro de que efectivamente el país tiene que avanzar en una eliminación, en este caso, de los subsidios, aunque estos más impuestos o la eliminación de los subsidios en su momento no se ve, digamos, en el día a día del ciudadano compensado de ninguna manera, no mejora el tema de la educación, el acceso a las universidades públicas, el costo que implica una universidad privada, los problemas en la salud, la falta de medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quizás, como usted dice, esta coyuntura en este momento ya es distinta. No es claro totalmente el porqué de ciertas situaciones que se han presentado y falta mucho por caminar, sin duda alguna. Los recursos que vengan del aumento del IVA o del caso de los combustibles tienen que
tener una rendición pública de cuentas. Es decir, tiene que decirse, ve, esta plata que ingresa por esto va para esto. Y estos han sido los cambios, los resultados y los avances en temas de dotación de medicinas en los hospitales, mejoras de atención o lo que sea. Sí hay que vender mejor y falta todavía largo por ese concepto. Hasta, yo diría, podrían armarse esquemas como figuras tipo fideicomiso para que parte de los recursos vayan al fideicomiso y eso se utilice exclusivamente para este objetivo. Hay mucho por caminar ahí, pero obviamente también veo un poco a ratos como mayor entendimiento social de ciertas cosas. O sea, no podemos seguir subsidiando a los que no necesitan el apoyo del Estado. Es lo que ocurre con el tema de las gasolinas. El mayor porcentaje de la población que se apropia de ese subsidio es la gente de recursos mayores, no es del pueblo, y el pueblo no recibe nada. Pero hay que saberlo vender, hay que saberlo difundir, y el pueblo tiene que sentir que esa decisión le beneficia de una u otra forma. Economista Ahí Pozo, yo creo que es donde más allá de este entendimiento con el pueblo, hay desentendimientos bastante delicados aquí en Ecuador. Me refiero al de el presidente con la vicepresidenta Verónica Abad. ¿Cómo ve usted este tema? ¿Cuánto influye en el tema de riesgo país, en la imagen del país, en la estabilidad política que es deficitaria en Ecuador? Aunque con muy bajo perfil y con poca gravitación en lo que sucede en Ecuador, Verónica Abad, con las escuetas declaraciones que da desde afuera, no deja de generar preocupaciones. Ha hecho referencias, por ejemplo, a su desacuerdo con la elevación del IVA, entendiéndose que si ella llega a asumir, bajará el impuesto al valor agregado. A ver, aquí hay que ser, yo diría, muy práctico. Estos son temas, yo le pondría en la órbita, más domésticos. Lamentable sí, porque no es bueno que haya esta discrepancia tan abierta entre el presidente y la vicepresidenta. Esto no es una buena imagen, pero yo personalmente no creo que eso sea el factor que determine un problema de riesgo país. No, el riesgo país yo creo que obedece más a otras razones que a este tipo de situaciones. Ahora, el día de mañana, si la posición es qué pasa si gana uno u otro, o sale el presidente actual y ella entra, ¿qué va a pasar con el caso del IVA? Es fácil decirlo, ¿no? Otra cosa es estar sentado ahí y no tener cómo pagar las cosas. Así que yo en eso sería muy escéptico de si eso se produce, a ver si realmente lo va a poder hacer. ¿Qué comentarios puede hacernos en cuanto a esa desaceleración de la economía que más allá del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional aparentemente continúa? El problema es esas otras acciones que no están todavía empujadas. La identificación de sectores que empujan el crecimiento del sector agrícola, el sector petrolero, minero, que hay mucha oposición, inclusive tenemos el problema del bloque 43, sí genera una preocupación, pero sí hay sectores que le pueden empujar. En la medida que podamos atraer inversión y empujar ese tipo de sectores, podríamos conseguir que la recuperación económica sea un poco más dinámica. En cuanto a las tasas de interés que están vigentes en Ecuador, a los techos que se ponen para diversos sectores como el de las cooperativas, ¿cómo está influyendo la situación? Los depósitos a plazo fijo han subido muy significativamente el interés que puede obtener el ciudadano al hacerlo en bancos o cooperativas. Hay que cambiar el sistema, tiene que ser un sistema más flexible que genere inclusión financiera y no exclusión, que es lo que tenemos. Este es algo que es competencia de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera. Esto es algo en lo que se tiene que caminar. Hay un estudio de eso y esa es la posición también de los multilaterales. Habrá que ver cómo se camina en esa dirección para que eso genere más posibilidad de financiamiento y mejor situación, tanto en el sistema financiero cuanto en el financiamiento para el sector real. ¿Cómo calificaría usted los niveles de calidad de las operaciones crediticias en Ecuador? ¿Hay dinero disponible para proyectos productivos, para fomentar la producción, el empleo? No hay suficiente recurso porque el nivel de captaciones se ha ido reduciendo
lamentablemente en forma gradual, pero en la medida en que entren estos fondos que estamos conversando, se hagan ciertas reformas en el ámbito de la determinación de tasas de interés, por ejemplo, yo creo que esto puede ir mejorando gradualmente. Bien. Queremos agradecerle mucho, economista Pozo, si usted considera pertinente cualquier otro comentario sobre el estado de situación, sobre el momento que vivimos, bienvenido. Muchas gracias, creo que por el momento nada más, porque además tengo otro compromiso con un medio. Perfectamente. Gracias, economista Pozo. Han escuchado al economista Mauricio Pozo, en 2 ocasiones ministro de Economía del país, PhD y académico. Son